La estratega del amor. Para Elena, la verdad no llegó como un trueno, sino como la lenta e inexorable subida de la marea. Fue un cúmulo de pequeñas muertes, el celular puesto boca abajo sobre la mesa, las juntas hasta tarde que no sonaban para nada a trabajo, la sonrisa lejana y perdida en la cara de Ricardo cuando creía que nadie lo veía. La muerte final de su ignorancia ocurrió un martes cualquiera. Lo vio en el carro, parado en un semáforo, riéndose de algo en la pantalla del celular. No era la risa de un chiste o de un meme, era una risa íntima, tierna, un eco fantasmal del hombre con el que se había casado hacía 20 años. En ese momento la marea de sospechas la desbordó y la ahogó. El primer impulso fue visceral, gritar, enfrentarlo, estrellarle el celular contra la pared, destruir. Pero mientras su corazón le martillaba en el pecho, una segunda ola, más fría y calculadora, la invadió. La rabia era un incendio. Si la soltaba, lo quemaría todo hasta los cimientos. Su casa, sus hijos, la vida que, a pesar de las grietas, ella todavía amaba. Miró la foto en su escritorio, ella y Ricardo con Sofía, en ese entonces un adolescente con sonrisa de brackets, y Lucas, un bebé cachetón. Ellos eran su nación, su territorio, y el enano era de las que abandonan su territorio sin pelear. No iba a enfrentarlo, no iba a montarle el numerito que quizás la otra, quien fuera, si le daba. Iba a detenerlo de otra forma. Iba a reconquistarlo. La Operación Fénix, como la llamó en su cabeza, no empezó con Ricardo, sino con ella misma. Elena se miró al espejo y vio una mujer cansada, cuyos bordes se habían suavizado por la rutina. Era la administradora de la casa, la chofer de los niños, la que planeaba las vacaciones. Se había vuelto tan confiable y presente que se había vuelto invisible. A la semana siguiente, echó mano de sus ahorros para comprarse ropa nueva, no las prendas prácticas de siempre, sino un vestido que se pegaba a sus curvas y unos tacones que la hacían sentir más alta. Sacó una cita para un corte de pelo, librando sus hombros de un peso que parecía más que solo cabello. Volvió a llamar a sus viejas amigas de la universidad y armó una cena a mitad de semana. ¿Vas a salir?, preguntó Ricardo con genuina sorpresa en la voz al verla arreglarse. Sí, a cenar con Paula e Inés, respondió ella pintándose los labios de rojo con mano firme. No me esperes despierto. Vio la confusión en sus ojos. Él estaba acostumbrado a que ella fuera predecible, a su presencia constante. Su repentina ausencia, su nueva autonomía, era una piedrita en el engranaje bien aceitado de su doble vida. Fue el primer paso, hacer que él la volviera a mirar no como un mueble, sino como una mujer con vida propia. El siguiente paso fue minar al enemigo en su propio terreno, el de la novedad y la seducción. Elena sabía que no podía competir con la emoción de lo prohibido, pero podía competir con algo mucho más poderoso, la historia. Empezó a regar por la casa pequeñas trampas de nostalgia. Una noche, mientras preparaba la cena, puso a sonar el disco que habían escuchado sin parar en su primer viaje juntos. Ricardo entró a la cocina y se frenó en seco, la música envolviéndolo. «¡Guau! Hacía años que no escuchaba esto», dijo él, con la voz un poco más suave. «Me acordé hoy. ¿Te acuerdas de ese tugurú donde comimos en Sintra, donde estaba sonando esta música?» No esperó respuesta, solo siguió cortando las verduras, dejando que el recuerdo hiciera su trabajo. Otro día encontró la caja de fotos viejas y la dejó, casualmente, abierta a la mesita de centro. Fotos de su boda, del nacimiento de Sofía y de las primeras vacaciones en familia. Eran recordatorios visuales de los cimientos sobre los que habían construido sus vidas. Elena se convirtió en una arqueóloga de su propio matrimonio, desenterrando momentos de alegría y pasión que habían quedado sepultados bajo años de rutina y rencores silenciosos. Ella no hablaba de su presente distante, resucitaba su vibrante pasado. El tercer y más crucial paso fue reafirmar su papel no como esposa, sino como el corazón de la familia. Sabía que la mejor arma que tenía y que la otra mujer jamás tendría eran sus hijos, su familia. Un sábado soleado, en vez de repartir las tareas de siempre, preparó una canasta de picnic sorpresa y anunció: «Nos vamos al parque, todos, y los celulares se quedan en el carro».
En el parque observó a Ricardo. Lo vio enseñándole a Lucas a andar en bici sin rueditas, su cara dividida entre la concentración y el puro orgullo de papá. Vio a Sofía, usualmente cínica, reírse a carcajadas de un chiste que hizo su papá, un destello de la niña que solía ser. Y Elena, en lugar de quedarse al margen, se metió en el juego. Corrió, rió, participó. Estaba tejiendo un momento de felicidad familiar tan perfecto, tan real, que la idea de traicionarlo parecería no solo incorrecta, sino monstruosa. Le estaba mostrando, sin una sola palabra de acusación, exactamente lo que estaba a punto de perder. Ricardo empezó a cambiar. Se volvió inquieto, su atención dividida. Elena veía la lucha en sus ojos. El celular empezó a quedarse más tiempo en su bolsillo. Las juntas empezaron a terminar más temprano. Llegaba a casa y la buscaba con la mirada, como para asegurarse de que seguía ahí. La mujer vibrante y misteriosa en la que se había convertido su esposa era más intrigante que el amante predecible. La alegría genuina de estar con sus hijos empezaba a pesar más que la emoción fugaz de un encuentro secreto. El romance de Ricardo se alimentaba de la negligencia y la rutina. Elena, al negarle ambas cosas, lo estaba matando de hambre. La confesión llegó una noche de lluvia, 3 meses después del inicio de la Operación Fénix. Fue él quien empezó. Estaban en la sala, los niños dormidos. Parecía un hombre destrozado. Elena, necesito hablar contigo. Empezó con la voz quebrada y soltó toda la sopa. Sobre Clara, sobre el año y medio de mentiras, sobre lo perdido que se sentía. Elena escuchó en silencio. Su victoria no tenía un sabor dulce, tenía el sabor amargo del metal, el costo de meses de otro control, de tragarse su dolor y convertirlo en estrategia. Cuando terminó, con las lágrimas corriéndole por la cara, ella no gritó. Lo miró a los ojos y su calma lo desarmó por completo. Lo sé, Ricardo, dijo simplemente. Lo sé desde hace meses. El shock en su rostro fue su verdadera rendición. Esperaba furia, reclamos. No esperaba que ella hubiera tenido el control de la situación todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Balbució. ¿Por qué no dijiste nada? Porque la pregunta no era ¿qué estabas haciendo tú, Ricardo? La pregunta era ¿en qué nos habíamos convertido nosotros? Y decidí pelear por nosotros, en vez de pelear contra ti, dijo ella, y por primera vez su voz tembló, revelando el inmenso dolor bajo su armadura. Yo peleé por esto, por esta casa, por esos chicos de rima. Ahora la decisión es tuya. ¿Quieres quedarte y ayudarme a reconstruir lo que tiraste abajo? ¿O quieres irte y cerrar la puerta al salir? No fue un perdón fácil, fue un ultimátum. La reconstrucción fue el trabajo más duro de sus vidas. Implicó terapia, charlas brutalmente honestas y la tarea titánica de reconstruir la confianza. Elena tuvo que aprender a lidiar con la rabia que había reprimido y Ricardo tuvo que aprender a vivir con la vergüenza de sus actos y a ganarse su lugar de vuelta, no como un derecho, sino como un privilegio. Meses después, en una noche parecida a tantas otras, Elena estaba en la cocina preparando un té. Ricardo entró y la abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en el hombro de ella. Era un gesto de antes, pero que ahora se sentía nuevo, cargado de un significado distinto. Gracias, le susurró al oído. ¿Por el té?, preguntó ella, pero en su corazón sabía a qué se refería. Por no haberte rendido conmigo, con nosotros. Elena se giró entre sus brazos y miró el rostro del hombre que amaba. Un rostro que había estado a punto de perder para siempre. No lo había salvado con gritos ni lágrimas, sino con la fuerza silenciosa de su amor y con una estrategia nacida de la convicción de que su familia era un reino que valía la pena defender. Había ido a la guerra, no contra una mujer, sino por el alma de su matrimonio, y había ganado. La paz era frágil, las cicatrices eran reales, pero el territorio era, una vez más, suyo.